Bueno, el día de hoy tiré los pulmones. Hoy va a ser un día caótico. Gracias. Setut, bien. Estamos entonces, hoy es 14 de julio de 2022 y estamos en introducción a la astrobiología, la cual empezamos a hablar de ella el martes pasado, 12 de julio. Un día importante en términos, en el contexto de la astronomía, pero también de la astrobiología, porque se presentaron públicamente fue el martes 12, las primeras imágenes obtenidas por el James Webb Space Telescope, llamado o nombrado originalmente cuando se aprobó el proyecto el siglo pasado como el telescopio espacial de nueva generación, algo así como Star Trek nueva generación. Okay. Después le pusieron James Webb, uno de los primeros administradores de la NASA, de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, del gobierno de los Estados Unidos. Fue importante porque, a diferencia de los telescopios espaciales que se habían usado antes, desde la década del 80 ha habido telescopios espaciales. Esos telescopios espaciales tenían la capacidad de ver por encima de la atmósfera, por lo tanto más allá en el espacio extraterrestre, en el universo, para observar objetos astronómicos más lejanos y con mayor nitidez en algunos casos. Y por eso es que no hago directo en YouTube ni Facebook Live. Ahorita ya se había cortado la transmisión. Además de cuestiones del ancho de banda, ¿bien? O del angosto de banda, deberíamos decir. Decía yo, sí, además de poder observar objetos de manera más nítida desde los telescopios basados en tierras, como se les llama hoy en día, se pueden ver esos objetos y otros que no se ven desde telescopios basados en tierra, porque ya no tenemos a la atmósfera, la cual absorbe la luz que nos llega de esos astros, cualquiera que estos sean, al menos en parte. Alguna región del espectro electromagnético, de la radiación electromagnética que emiten, no solo luz visible, sino también infrarroja y ultravioleta. Más allá de ultravioleta sería entonces incluso hasta los rayos X, que están más allá de los ultravioleta, y por debajo del infrarrojo, donde están las microondas y las ondas de radio. Esas son absorbidas por la atmósfera de la Tierra. Entonces, para poder ver la luz invisible a nuestros ojos en esas regiones del espectro que emiten a los cuerpos astronómicos, pues lo idóneo es saltarse la atmósfera. Y eso no lo podíamos hacer antes de 1957, antes del 4 de octubre de 1957. ¿Por qué el 4 de octubre de 1957? Porque ese día la Unión Soviética lanzó el primer objeto al espacio y se mantuvo fuera de la atmósfera, orbitando de acuerdo a las leyes de Kepler y de acuerdo a las leyes de la mecánica newtoniana, la Tierra, el Sputnik 1, lanzado el 4 de octubre de 1957. Desde entonces la tecnología de lanzamientos hacia el espacio ha mejorado, se ha superado, se ha hecho más potente,
y ha permitido enviar objetos más masivos, porque depende, de acuerdo a la cuarta ley de Newton, la ley de gravitación newtoniana. La voy a escribir aquí: F subíndice G, la fuerza de gravedad, fuerza, la capacidad de realizar trabajo. ¿Cuál trabajo? Pues, por ejemplo, de o atraer un objeto y se mantenga junto a otro, o superar esa fuerza para alejarse dos objetos que se atraen de acuerdo a el producto de sus masas. La fuerza es proporcional al producto de la interacción entre masas. Es la interpretación newtoniana. Pero también depende de qué tan cerca o qué tan lejos están. De hecho, mientras más cerca están, mientras menor es la distancia que los separa, pero en forma cuadrática, la fuerza es mayor. O sea, es inversamente proporcional. Por eso está en el cociente de este número. Este es un número racional. Tenemos un numerador y un denominador. Tenemos una razón o proporción o cociente. El producto de estos dos nos da el numerador proporcional a la fuerza, pero el denominador nos da la segunda variable de la cual depende la fuerza, la distancia que separa esas masas. Entonces, si la distancia es pequeña, la fuerza será grande, porque es inversamente proporcional. Si la distancia es grande, la fuerza es pequeña. Y no solo eso, en forma cuadrática, ¿qué significa? Que si la distancia entre estos dos objetos, pongamos, es de, supongamos, 2 metros entre ellos, que esto fueran 2 metros, en realidad no son 2 metros, es menos 2 metros, a ojo de unidades OBC, ojo de buen cubero. Bien. O sea, es aproximadamente como 1,5 metros, o sea, una sana distancia. Ahora tenemos una nueva unidad internacional de distancia, la sana distancia. Ok, entonces, si estos fueran 2 metros, la fuerza tendría un valor numérico X, digamos X. Y si estos objetos aumentan su distancia al doble, ¿cuál es el doble de 2? 4. Digamos, acá ya son 4 metros. Aumentó de 2 a 4. Si la distancia es 2, este número, ¿cuál sería? Sería 4, porque sería el cuadrado de 2. 2 por 2, 4. Entonces la fuerza sería, vamos a decir, un número n entre 4. ¿Sí? Un número dividido entre 4. Cualquiera que fuera. Supongamos que la masa fuera igual a 1. El producto de estas dos masas fuera 1 kilogramo. 1 kilogramo entre 4 sería 1/4 de proporcionalmente unidades de fuerza. Llamémoslo así, porque aquí nos falta otro número que no he puesto todavía. Entonces, sería 1/4 unidades de fuerza. No son los newtons porque nos falta este número de acá. La unidad de fuerza es el newton. Kilogramos, metros cuadrados entre segundo. No, kilogramos, metros cuadrados entre segundo cuadrado, creo que es. No me acuerdo, por eso le decimos newton. No se acuerdan por eso. La forma de saber cuánto es un newton es simplemente desarrollar la fórmula de fuerza de la segunda ley de Newton. Los libros de secundaria, F igual a m por A. En el libro original de Newton dice otra cosa. En los principios matemáticos de la filosofía natural, que por cierto hago una corrección, una fe de errata, más bien de erratum, porque estoy hablando de un error, de algo que dije la clase pasada, la sesión pasada. Dije que en 1666 había publicado Newton los principios. No, los principios matemáticos de la filosofía natural se publicaron en 1687, salieron a la venta en 1687. Se imprimió el libro en 1686. Newton nació en 1643.
no en 1642, 1643 calendario gregoriano. Y lo que sí hizo fue en 1666, durante la epidemia no de COVID, sino de peste en Londres, por lo cual, igual pasó en la UAM en 2020, en el caso de las universidades como Cambridge y la otra universidad británica, Oxford, en aquel año de 1666 fue que mandaron a todo el alumnado y profesorado a sus casas. Entonces pusieron a sana distancia para no contagiarse unos a otros. Y estando en su casa, Newton fue que desarrolló la mecánica. Llegó a generar de alguna manera intelectualmente las 4 leyes de la mecánica. Las 3 que son llamamos las 3 leyes de Newton, pero esta también es de Newton, entonces era la 4ª ley de Newton. La ley de la inercia, primera ley de Newton, la ley de la fuerza, segunda ley de Newton, y la tercera ley de fuerza de la mecánica de Newton, que sería la ley de la acción-reacción. Esta sería la 4ª, la ley de gravitación universal. Sí, desarrolló los conceptos en 1666 a los 23 años de edad. Ya nos tardamos, yo más, en hacer algo relevante. Pero no los publicó sino hasta 20 años después, 1646. No tenía prisa, no tenía dinero. Imprimir un libro en aquellos años no era barato y actualmente tampoco. Pero por eso lo corrí. Fue en 1666 cuando desarrolló los conceptos, 1686 cuando los escribió y se imprimieron, y eso fue a solicitud de Edmund Halley. Fue el que le estuvo chingue ya escríbelo, pero pues es que no tengo para pagar la impresión. Dice, no importa, yo lo pago. Fue Halley quien pagó la impresión de los volúmenes desde el principio. Y salieron a la venta al año siguiente, en 1687. Entonces, como se dan cuenta, pues, Newton no habría estado en el SNI. No. Tardó 20 años en publicarlo. Bien, ok. Entonces, la fuerza sería un cuarto de F. A 2 metros. Si la distancia aumenta a 4 metros, ¿qué sucede con la fuerza? 4 al cuadrado es 16. La fuerza sería un 16avo. No es la mitad de la fuerza de un cuarto. La mitad de la fuerza de un cuarto sería un octavo. No. Ha aumentado cuadráticamente. O más bien, ha disminuido cuadráticamente la fuerza a un 16avo. Si la distancia se duplica de 4 a 8, ahora el denominador es 64. Un 64avo de la fuerza inicial que existía a 2 metros de distancia. Entonces la fuerza disminuye de manera cuadrática, rápidamente. Disminuye notablemente la fuerza. O al contrario, podemos verlo al revés. Si 2 objetos se acercan de masas m, su fuerza aumenta potencialmente, no exponencialmente, porque no es una función exponencial, es una función potencial, una función de potencia. ¿Sí? Es una función muy potente, no, de potencia. Ok, entonces eso es importante que lo entendamos, porque nos va a ayudar a entender de qué depende la formación o la existencia de formas de vida en el universo. Depende de esto, entre otras cosas. En otras palabras, necesitamos, si no sabemos aprender y si sabemos, pero ya se nos olvidó, recordar las bases fundamentales de la física, de algunas leyes o principios de la física, para poder estimar la posibilidad de que existan formas de vida en algún lugar en el universo, de que se formen, de que permanezcan y sigan existiendo. Que ese es el objeto de estudio de la astrobiología. Estábamos hablando del telescopio Webb. Es un telescopio
grandote, enorme, y por eso de hecho no se preocupaban mucho la NASA, el gobierno de Estados Unidos, en cuanto a cómo lanzarlo. Cuando sacaron de servicio el transbordador espacial en 2013, me parece que fue el último año en el que volvió el transbordador espacial, porque no iba a caber ahí adentro. El que sí cupo y se diseñó para caber ahí adentro fue el telescopio espacial más famoso hasta antes del Webb, el Hubble, el telescopio espacial Hubble. Que por cierto, es por eso que el nombre original del Webb era telescopio espacial telescopio espacial de segunda generación. Ya después le pusieron el nombre de James Webb, esa organizadora antes. Bien, entonces, es importante esto, porque de esto depende el comportamiento de los objetos en el universo. La Tierra y la Luna se atraen con esta fuerza, dependiente de sus masas. La Tierra y el Sol se atraen mutuamente de esta manera, dependiente del producto de sus masas. El Sol y la estrella más cercana al Sol, ¿cuál es? ¿Cuál es? Googleenlo rápidamente. A la estrella Alfa de la constelación del Centauro. Es lo que significa Alfa Centauri, porque hay más estrellas en la constelación del Centauro. En la sesión pasada hablamos de las constelaciones, lo que son las constelaciones, desde el concepto astrológico y actualmente astronómico. Voy a bajar por un minuto son conjuntos de estrellas, y cada una de las estrellas en una constelación tiene un número, o más bien una letra. Algunas tienen nombre, como por ejemplo Sirio es una estrella en la constelación de el Perro. ¿Sí la conocen? No sé si existe la constelación del Perro. Bueno, es que se le llama la constelación de Canis en latín. Es lo mismo, perro, canis, can, es lo mismo. La constelación del Perro. En la constelación de Can, bueno, ¿cuál de los dos? Porque hay dos constelaciones, hay dos perros. Siempre vienen de a pares. Es el Can mayor, es como un perro más grande que otro, que es el Can menor. Que son los perros del cazador. El cazador es Orión. Entonces, cerca de la constelación de Orión, que se ve más claramente en invierno que en verano, porque en verano la vemos, está arriba de nosotros cuando es de día, entonces no la podemos ver. En invierno la podemos ver claramente en el cielo nocturno, porque está separada del Sol, a nuestra vista, está antípoda al Sol. Cerca de la constelación de Orión hay esas dos constelaciones. No recuerdo si fueron los asirios o los griegos quienes las concibieron, esos conjuntos de estrellas, y en particular Sirio es la estrella más brillante en la constelación del Can mayor. Y lo que se hace en astronomía es que a la estrella más brillante de una constelación se le da el número alfa, no el número 1, sino el número alfa. ¿Cuál sería el siguiente número? Beta. Alfa, beta, gamma, delta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, epsilon, pi, rho, sigma, tau, micron. No, epsilon y omega, creo, si no me equivoqué en la nueva teoría. Actualmente, desde que Galileo inventó su anteojo, le llamaba así, telescopio, le decimos nosotros, se pudo ver, los astrónomos, comenzando por Galileo, pudieron observar, que por cierto Galileo no era astrónomo, era astrólogo, hacía horóscopos. Sí, era astrólogo, él estudió astrología en la Universidad de Padua. Además de matemáticas, de lo cual nunca se graduó.
al observar con su telescopio de anteojo presente la constelación de Orión, se dio cuenta que había muchas más estrellas que las que él veía a simple vista, o que cualquier otra persona veía a simple vista, y que cualquier persona podía imaginar que había ahí. Eso lo describe bellamente en El Mensajero Sideral de 1610. Fue el publicó. Él sí publicó rapidísimo, empezó a hacer sus observaciones con el telescopio en 1609, a finales de 1609, y el libro lo publicó en 1610, a finales de 1610. Él sí hubiera estado en el SNI. Ok, bueno, entonces eso ha hecho que hoy en día las estrellas nuevas que se descubren o que se han observado no tengan ni nombre ni letra griega, sino que tienen ya otro sistema de nomenclatura las estrellas. ¿Okay? Eso nada más como información general. Bueno, ahora, en la sesión pasada mencionamos dos conceptos. Número uno, que es de interés y surge la astrobiología a partir de la propuesta de Wang en 1959 de que debería haber, sería muy probable que hubiera planetas alrededor de otras estrellas en la galaxia y quizá en otras galaxias. Lo publicó en 1959. En el año previo, me parece en 1958, un año después del Sputnik, fue cuando Joshua Lederberg, microbiólogo, le propuso a la NASA ¿por qué no hacemos unas de esas naves que queremos mandar al espacio y apenas habían podido lanzar 2 satélites de los Estados Unidos persiguiendo a los soviéticos en esa carrera espacial inicial? ¿Por qué no diseñamos naves espaciales para buscar vida fuera de la Tierra? Fue así como Joshua Lederberg, dijimos, pues crea el concepto o la disciplina entonces llamada de exobiología. En 1958 aproximadamente. Hoy en día ya no le llamamos exobiología, sino le llamamos astrobiología, porque aunque el concepto es básicamente el mismo, ¿cuáles son las bases para la existencia de vida fuera de la Tierra? Pues la misma pregunta se puede hacer, bueno, ¿cuáles son las bases que dieron lugar a que hubiera vida en la Tierra? Y haciendo una extrapolación, pensando que pudiera haber, como había planteado Su Wang, pues debería haber planetas en otras estrellas con una misma raíz, diríamos, planetas fuera del sistema solar. Y es por eso que a esos planetas que estarían en otras estrellas, más allá del sistema solar, se les llama exoplanetas. Entonces, en 1959 se genera el concepto de exoplaneta, aunque no le llaman así, todavía no usan la palabra. Exobiología sí esta palabra se empieza a usar ya en la década del 60 y se sigue usando todavía en la década del 70, hasta los 80 todavía. Es en la década del 90 cuando se deja de llamar exobiología y se empieza a llamar astrobiología, porque se ve como que es un solo fenómeno, la vida en el universo, siendo la Tierra el único ejemplo que conocemos. Pero la existencia de vida en la Tierra depende, entre otras, de este principio físico, porque esto depende que se hayan formado las estrellas, y de esto depende que se hayan formado planetas, y al menos en este planeta llamado Tierra hay vida, y quizás hasta inteligente. Han estado buscando señales de radio de vida inteligente en la Tierra y no las encontramos. Uno prende la radio y no encuentra vida inteligente. Ok. Venimos de Marte. ¿De Marte de quién? Ok. Entonces, 1959, exoplanetas.
Cuando, pregunta. Ya no le entendí. ¿Qué es un exoplaneta entonces? Un exoplaneta sería un planeta que está afuera del sistema solar. Inicialmente estaría orbitando, como decía Juan, otra estrella distinta al Sol. Quizá alrededor de Sirio hubiera estrellas orbitando Sirio. Serían exoplanetas entonces. Y fue por eso que se quedó en encargo la sesión pasada de cuándo se descubrió el primer exoplaneta. Revisé el dato y la primera publicación que se hizo sugiriendo que habían encontrado un exoplaneta fue en 1988. Pero parece que luego se retractaron. Finalmente fue en el transcurso de la década de 1990 cuando se encontraron efectivamente los primeros exoplanetas. Debido a esto, los primeros exoplanetas detectados son exoplanetas muy grandotes, de masas muy grandes. Un planeta de masa grande atrayéndose entre sí con la estrella a la cual orbita. Y recordemos que esto es en caso de la ecuación o la cuarta ley de Newton, a la cual, por cierto, Newton pudo llegar gracias a que previamente, en 1609, esto dijimos que fue en 1686 la publicación, en 1609 fue cuando publicó la segunda ley Kepler, la primera. De hecho, la primera ley no es. Bueno, Newton llegó a esta gracias a la segunda ley de Kepler. De hecho, las primeras dos leyes de Kepler, la primera y la segunda ley de Kepler. Pero es la primera, la fundamental, que junto con esta nos permite encontrar exoplanetas. Fíjense, los principios fundamentales son del siglo XVII. Lo que no teníamos eran telescopios suficientes para poder encontrar exoplanetas. Aunque también de los trabajos importantes que hizo Newton fue mejorar el telescopio de Galileo. No entendí por qué en 1988 se encontró un planeta o cómo fue falso. No, hubo datos que sugerían la presencia de un planeta de masa muy grande alrededor de, me parece que de Sirio, pero luego fue como una hipótesis. Tenían observaciones, hicieron mediciones y los datos sugerían que ahí podría haber un planeta. Y dijeron, ya encontramos, no te adelantes, espérate, te vas a quemar, feo. ¿Sí? Algo así le pasó a Linus Pauling. Linus Pauling, ya han estudiado química. ¿Sí? Linus Pauling y bioquímica de proteínas. ¿Sí? La estructura básica de las proteínas la descubrió experimentalmente Linus Pauling, químico norteamericano. Él fue el que descubrió la hélice alfa de las proteínas. Y antes de eso, era tan buen químico Pauling que él fue el primero en plantear un método y escala numérica para estimar la electronegatividad, la fuerza de la cual depende la interacción entre elementos químicos. Cuando se va a formar un enlace covalente o iónico, pues depende de la diferencia de electronegatividades entre ambos elementos químicos que forman el enlace. Eso se lo debemos a Linus Pauling. Entonces, Linus Pauling trabajó sobre la teoría del enlace químico y tenemos la escala de Pauling de electronegatividad, todavía la usamos hoy en día para calcular fuerzas de enlaces entre átomos, el enlace químico. Todavía usamos en bioquímica el modelo de la hélice alfa y de la hoja beta. Y la hélice alfa se la debemos a Pauling. Pauling, con esa experiencia profesional y experimental en el trabajo de estructura de biomoléculas, pues dijo, yo voy a encontrar la estructura del ADN. No se conocía cuando estaba trabajando. Principios de la década del 50, antes de esto, entre 1950 y 53.
Y usando cristalografía de rayos X, que fue como encontró fue a partir de datos de cristalografía de rayos X que pudo desarrollar la escala de Pauling de electronegatividades. Con la misma tecnología de cristalografía de rayos X, encontró la estructura alfa de las proteínas, de la hélice alfa. Y con la misma tecnología de cristalografía de rayos X dijo, yo voy a encontrar la estructura del ADN, el cual ya se sabía que era la molécula responsable de la herencia biológica. ¿Cómo se transmiten? Los genes, ¿cómo son? Son ADN. Están formados por ADN. Bueno, ¿cómo funcionan? Necesitamos saber cómo es el ADN. ¿Cómo funciona un automóvil? Necesitamos saber cómo es el motor, las llantas, la transmisión, etc. Y entonces podemos decir cómo funciona un automóvil. Estructura-función. Es el principio básico de la vida. ¿Cómo funciona la vida? Pues depende de las estructuras que la forman. Entonces, Pauling obtiene cristales de ADN, los mete en su cristalógrafo, obtiene las placas, en aquel tiempo todavía eran placas fotográficas, se pone a hacer los cálculos con las transformadas de Fourier, y ya lo tengo. La placa me muestra que es una hélice, tiene estructura helicoidal como las proteínas. Es un principio fundamental de la vida, de la estructura básica de la vida. Las moléculas suelen, no todas, pero suelen tener al menos partes helicoidales por los enlaces químicos, las fuerzas y los ángulos. Y de acuerdo a la proporción de ácido de bases púricas y pirimídicas y la presencia de los grupos fosfato, ácido fosfórico es un ácido triprótico, H3PO4, es una triple hélice. Está publicado en los proceedings de la Proceedings of the American Chemical Society, creo que es. Creo que es esa. La revista, se me fue ahorita la referencia de la revista. Proceedings of the National Academy of Sciences. Los resúmenes de la Academia Americana de Ciencia. Y está en la biblioteca de aquí de la ONU, ahí pueden encontrar el número, el ejemplar, donde está publicado el artículo de Pauling de 1953, donde dice que el ADN tiene una estructura de triple hélice. Se equivocó. Muy cerca. Cerca la bala, dirían por ahí, ¿no? En el fútbol, cuando tiran, pasa cerca de la portería el balón. Pues al mejor cazador se le va la liebre. La metió hasta acá. Y ya era candidato a premio Nobel por la estructura de la alfa de las proteínas. Por eso le dieron el premio Nobel en química, por haber descubierto la estructura alfa de las proteínas. Y ya no obtuvo su segundo premio Nobel en química porque la regó en la estructura del ADN. Le ganó el equipo británico. El equipo, eran 3 equipos británicos trabajando simultáneamente en el problema: el equipo de Rosalind Franklin y Gosling, Maurice Wilkins era el otro equipo, el líder del otro equipo, y el otro era la pareja de los pingüinos marineros. James Watson y Francis Crick. James Watson, biólogo norteamericano de la Universidad de Chicago, el único biólogo en el equipo. Los demás eran físicos. Francis Crick, físico. Francis Crick, que participó en el simposio de 1971 de búsqueda de inteligencias extraterrestres. Y vamos a llegar aquí. Entonces, la primera actividad que encargamos extra clase de la sesión pasada fue la búsqueda del dato de la búsqueda de exoplanetas. ¿Sí? Entonces, ese es un resumen que hago. Ustedes consiguen más información, tengan en su cuaderno, porque a lo mejor les sirve para más adelante. Pero hay que hacer evaluaciones. Hay que evaluar el aprendizaje, porque estamos en una universidad, en un curso de un plan de estudios de licenciatura. Bueno, y en ya les había mostrado, en 1961,
finalmente, a partir de esta fundación de la exobiología por Lederberg, a partir de las ideas de Wang, entre 1958 y 59, es que Frank Drake se avienta la puntada de decir, bueno, necesitamos, para saber si hay vida fuera de la Tierra o vida en la galaxia, ya sería un concepto más astrobiológico considerando a la Tierra, por ejemplo, que depende de fenómenos o de los principios que hemos descubierto de la física, de la química, porque la vida es un fenómeno que al menos en la Tierra tiene una forma material basada en átomos, en elementos químicos. La vida tiene una naturaleza química. Entonces también debe depender no solamente de leyes de la física, sino que debe depender de leyes de la química. Como por ejemplo el enlace químico. Tienen que formarse cosas, la materia tiene que agregarse para formar seres vivos. Tendríamos que a su vez definir lo que es la vida. Lo vamos a tratar de hacer más adelante. ¿Sí? Por lo pronto, confiamos en que existe la vida. Bien. Entonces, de esto debe depender que se forme vida en algún lugar, al menos en la galaxia de la Vía Láctea. Que por cierto, siguiendo con este enfoque histórico, la Vía Láctea, ¿qué es? ¿Por qué se llama así? ¿Porque es una galaxia de doble espiral? No. Así como a la constelación del perro, o Can, o las dos, Can mayor, Can menor, las concibieron al menos los griegos, porque Orión es una figura de las creencias griegas, yo diría de la religión griega, le llaman mitología. Me parece prejuiciosa esa forma de llamarla. Era la religión de los griegos antiguos. En ese sentido debe ser tan respetada y respetable como cualquier otra religión que pudiera ser respetable. Esa figura del cazador que tenía sus dos perros de cacería, ¿sí? Le llamaban así porque los griegos veían forma como de un cazador. Acá tenía creo que el arco, acá tenía bueno, no tenía ombligo, era más o menos así. Y lo que más fácilmente vemos son las estrellas que representan los hombros, las rodillas y el cinturón. ¿Sí? Es la que los niños le llaman los tres reyes magos. Acá tiene como que su cosa con la que se tapa cuando hace frío, su arco, y tiene colgado el cinturón la espada. Es lo que imaginaban los griegos al ver ese conjunto de estrellas o constelación. Y por eso le llamaban así, porque tenía forma de cazador. Los Candes, porque tenían forma de perro. Las tres eran como esos juegos en los que hay puntitos y hay que juntar los puntos, ¿no? Más o menos lo mismo. Había que juntar los puntos en el cielo. O como el Rorschach que les puse en la clase pasada. El de las líneas. Sí, ok. Entonces, ¿por qué la Vía Láctea? ¿Por qué la Vía Láctea? Está ubicada en particular, está nombrada en particular también en este contexto cultural de la cultura griega, de las creencias griegas. Y quizá tiene que ver hasta con una película de Disney, Hércules. Según la teogonía y según la tradición griega, la Vía Láctea se llama así porque parece leche embarrada. O sea, es una franja blanca. Cuando la pueden llegar a ver a simple vista, no en la Ciudad de México, no se puede ver. Hay que salir de la Ciudad de México a algún lugar que tenga poca luz, o esperamos que haya un buen apagón en la Ciudad de México y entonces podemos verlo. Porque la contaminación lumínica nos impide ver las luces del cielo.
nocturno. Parece como leche disuelta, y por eso la llamaban Vía Láctea. Otras sociedades, otras culturas que la vieron, le dieron un nombre diferente. En el libro de Cosmos y en la serie de televisión de Cosmos de 1980, Carl Sagan menciona el nombre que le dan un pueblo del centro-sur de África, los Kung con K. Voy a poner aquí. Los Kung le llaman a la Vía Láctea el espinazo de la noche. Porque parece atravesar el centro del cielo, como si fuera la espina dorsal. Porque se ve como una franja de luz blancuzca con algunas marcas oscuras a los lados, conforme uno va viendo esa franja, como si fuera una columna vertebral, más o menos. Pero cada quien ve lo que se le antoja, ¿no? El que hambre tiene, en pan piensa. Bueno, los griegos pensaban en leche, por eso le llaman Vía Láctea. En el contexto de las creencias griegas, decían que a la leche que se había derramado del pecho de Hera, cuando se dio cuenta que Hércules no era su hijo, que Zeus le había puesto los de vikingo. Entonces, en un arranque de ira, se arranca del pecho a Hércules, que estaba mamando, era el bebé, se lo arranca, bota por allá al niño y la leche se derrama y se forma la Vía Láctea. Porque se ve como una franja difusa de luz. No se ve como un conjunto de estrellas, no se ve como una constelación. La Vía Láctea no era vista como un conjunto de estrellas o como una constelación. Hasta que entre 1609 y 1610, vamos a poner, porque cuando lo publicó Galileo en el Mensajero Sideral, publica un dibujito de cómo él vio la Vía Láctea con su telescopio. ¿Y qué creen? Y así lo pone: son estrellas, un montón, una cantidad tan grande de estrellas que no os puedo contar. Y ahí puso unas cuantas en el dibujito que hizo. O sea, sí, la Vía Láctea eran estrellas, pero no se ven a simple vista como estrellas porque están, como diría Burro, muy, muy lejanas. Más lejanas que las estrellas que debían estar entonces más cercanas, por ejemplo, de Orión, o del Can Mayor o del Can Menor. Ok, entonces, es por eso que a la Vía Láctea también se le da otro nombre, el nombre de galaxia, galactos en griego. Vía Láctea o galactos en griego, es lo mismo. Nada más que con las deformaciones en los diferentes idiomas terminan diciendo en español siempre galaxias. Y hasta 1920 era la única galaxia conocida, porque sí, porque era la galaxia, la Vía Láctea, no hay más. Desde 1610, cuando Galileo publica sus observaciones con su anteojo telescopio, pues otros como Kepler intentó hacer telescopios porque se carteó, como se dan cuenta eran contemporáneos, más joven Kepler que Galileo. Sin embargo murió antes Kepler que Galileo. Se carteaban entre ellos. Galileo en una carta le decía cómo lo que estaba observando y cómo había hecho el telescopio. Kepler intentó hacer telescopios, era malo como el Sol. Nunca pudo hacer un telescopio tan bueno como los de Galileo. Y posteriormente otros astrólogos y matemáticos dijeron, pues también hagamos nuestros telescopios. Y el que mejoró mucho más el telescopio, de pasar de un telescopio refractor, es decir, hecho solamente con lentes tallados, fue Newton, quien habiendo estudiado el comportamiento de la luz,
lo cual escribió en su libro después de los principios, titulado Optics o Óptica, donde explica todo lo que él entendía y cómo se comporta la luz en los fenómenos de desviación a través de los vidrios o refracción y el rebote o reflejo de la luz en los espejos, la reflexión. Gracias a esa comprensión del comportamiento de la luz, pudo usar espejos para hacer telescopios con mayor capacidad de captar más luz. Y diseñó el telescopio newtoniano, que son los telescopios básicos hechos con espejos, ya no solamente con lentes, tienen lentes y espejos. Y es el modelo de telescopio que se sigue usando hoy en día. El Hubble se basa en el principio del telescopio newtoniano y el James Webb se basa en el principio del telescopio newtoniano, mucho más mejorado el concepto, ¿vale? Por supuesto. Bien. Entonces, eso ha permitido mejorar la capacidad de ver y distinguir lo que antes se veía como cosas borrosas, ahora sabemos que son estrellas o parecen ser estrellas. Incluso, si uno ve la espada de Orión, no desde la Ciudad de México, se puede ver desde la Ciudad de México, se ven ahí unos puntitos o estrellas. Pero si uno la puede ver en un lugar donde haya menos contaminación lumínica, va a encontrar que entre esas estrellas que se ven en la espada se ve algo borroso, una luz borrosa, como la Vía Láctea pero más chiquita, como una nube, y no es la única. En otra constelación, la constelación de la mamá de Casiopea, ¿tiene a la mamá de Casiopea? No, perdón, es al revés. La hija de Casiopea. Casiopea, la madre de Andrómeda, la amante de Perseo. Está la constelación de Perseo, está la constelación de Casiopea y está la constelación de Andrómeda. En la constelación de Andrómeda se alcanza a ver también una luz difusa pequeña, una nebulosa, se llamaba la nebulosa de Andrómeda. No una nube, sino una nebulosa. Una nebulosa era una luz borrosa, como nubosa en el cielo nocturno. La espada de Orión tiene ese tipo de luz borrosa, se le llama la nebulosa de Orión. A esa estrellita, a esa luz borrosa en Andrómeda se le llama la nebulosa de Andrómeda. No, se le llamaba la nebulosa de Andrómeda. Hasta que en el siglo XVIII, no recuerdo quién fue, apuntó su telescopio y vio que no era una nube, sino que tenía una forma más definida. No era una nube ahí toda irregular, sino que era una luz con forma aparente, un tanto oval. Se le seguía llamando nebulosa de Andrómeda. Cuando en el siglo XX se empieza a ver con telescopios más grandes, con espejos más grandes, el primero que se hizo de 2 metros en el mundo fue uno que se colocó en las montañas afuera de la ciudad de Los Ángeles, en el monte Wilson. Con ese telescopio se pudo observar el cielo y las nebulosas, y se encontró que en particular la de Andrómeda tenía una forma no espiral, sino como no elíptica, sino espiral. De verla así, se vio que tiene más o menos una forma así. O sea, de ser una nube elíptica pasó a ser una nube con 2 brazos espirales. Tiene forma espiral. Un astrónomo norteamericano que trabajaba en el monte Wilson en la década de los 20, de apellido Hubble, de nombre Edwin Hubble, se dedicó a observar nebulosas y vio que todas eran galaxias. No galaxias, que eran estructuras con este tipo de formas y que estaban formadas por estrellas. Se alcanzaban a ver puntitos. En esas nubes borrosas de luz se alcanzaban a ver algunos puntitos, esos puntitos deben ser estrellas.
Entonces se generalizó el concepto del nombre de galaxia para nuestro conjunto de estrellas en la cual está el Sol, para cualquier gran conjunto de estrellas, no constelaciones. Las constelaciones son estrellas que están, en el caso de las que vemos de la Tierra, en la Vía Láctea. La Vía Láctea, entonces, ¿qué es? Es un conjuntote de estrellas. ¿Cuántas? Googleenlo para la siguiente clase. ¿Cuántas estrellas hay en la Vía Láctea? Porque tiene que ver con esto que es el tema de hoy. ¿Bien? Ya más vale que lleguemos al tema de hoy porque ya son las 11. Ok. Entonces, ¿qué nombre le ponemos, Matael y Lerón, a estas cosas? Pues, si vivimos en un conjunto de muchas estrellas llamado Vía Láctea, bueno, en griego galactos, en español galaxia, ¿qué es la Vía Láctea o qué es la galaxia? Pues un conjunto de muchísimas estrellas, de las cuales una es el Sol. Bueno, estos que también son conjuntos muy grandes de estrellas, ya vemos también galaxias. Como cuando uno saca una cosa como estas. ¿Qué tengo yo aquí? Pañuelo. Es un pañuelo desechable. ¿Cómo lo dijiste? ¿Kleenex? No, estas son de otra marca. Mumuso. La marca es Mumuso. Son pañuelos desechables. Pero en México a todos les decimos Kleenex. Algo así pasó con las galaxias. Como conocíamos una, le pusimos el nombre a todas las demás igual. Todas son galaxias. ¿Qué es una galaxia hoy en día? A diferencia, tengo en casa un diccionario que era de mi abuelo. Creo que era de mi abuelo. De 1920 y algo. Y si un día se me ocurrió buscar galaxia. Y la galaxia, dice galaxia, Vía Láctea. Busco Vía Láctea, galaxia. Rápidamente googleé galaxia y busquen alguna definición que sea tipo diccionario. En la década de los 20 es un diccionario de la lengua española, decía galaxia, Vía Láctea. Esa era la definición de una galaxia. Hace 100 años, en 1920, galaxia, y por cierto con minúscula, porque usaba ya la palabra. Galaxia era Vía Láctea. En 2022 ¿ya tienen alguna definición? Sí. A ver. Me parece que es un sistema formado por millones de estrellas, nubes de gas, planetas, polvo cósmico. Sistema formado por millones de estrellas. ¿Qué puse aquí? No sé qué escribí. Ah, sí, estrellas. Estrellas, como diría que billions and billions of stars. Que por cierto nunca lo dijo Carl Sagan. Bueno, sí lo dijo una vez, lo escribió una vez antes de morir. Él hablaba si ustedes ven la serie en inglés o las entrevistas que tenía o conferencias que daba, él hablaba de billions of galaxies, billions of stars, pero billions and billions nunca lo dijo. Lo escribió en su último libro que se titula Billions and Billions, del cual no pudo terminar de escribir él
porque murió en diciembre de 1996. El libro salió hasta febrero de 1997, editado finalmente por su viuda Andrea. Bien, entonces sería un sistema formado por miles de millones de estrellas. Ya quedó como encargo cuántas estrellas hay en la Vía Láctea. ¿Cuántas? ¿Bien? Okay. Entonces, el concepto cambió en 100 años, porque precisamente en la década del 90, Edwin Hubble observó con su telescopio del monte Wilson que había un montón de otras galaxias, y por ahí encontró que se comportaban de cierta manera. No es objeto de nuestro curso, porque el curso es astrobiología, no astrofísica ni cosmología. Bien, bueno. El hecho es que tenemos estrellas, química, fuerzas físicas. Lo que planteó Frank Drake en 1961 en el contexto del concepto de astrobiología de Joshua Lederberg fue, bueno, nos interesa Frank Drake todavía vive, es astrónomo, ya está jubilado por la Universidad de Cornell, que es donde trabajaba él. ¿Todavía vive? Sí. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en 2007. Vino al Congreso Nacional de Astrobiología, al cual fui yo de metiche. No fui astrobiólogo. Pues ahí estaba, cuando llegué me di cuenta, Frank Drake, ¿qué hace aquí? Pues lo habían invitado a dar una conferencia. Sí, confieso, llevé mi cámara fotográfica, al final, en un espacio, en un break, que me lo topé antes de entrar al auditorio, fue en Universum, el Congreso. Entonces, antes de entrar al auditorio no había nadie, nada más estaba, antes de que terminara el break, el receso, ya me voy a meter, voy caminando y me encuentro en la puerta a Frank Drake. ¿Le puedo tomar una foto? Sí, cómo no. Un señor de 1000 amores, súper humilde, y para mí es ahí como mi ídolo. Sí, la foto me salió borrosa. Está yo, ay, Frank Drake. En fin. Incluso todavía podría estar platicando con él un rato. Además, muy simpático, dice mejores chistes que yo. Ok. Había una señora que estaba ahí, no sé ni quién era, y estábamos platicando, y le pregunto, señora, ¿y usted de dónde es, doctor Drake? Y le contesta, I'm from Mars. La señora se quedó así, y todos los demás, simpático el cuadro. Bueno, Frank Drake, en 1961, muchos años atrás, justo el año en el que nací yo, dijo, necesitamos poder, así como lo hizo Newton, decir cómo interactúan los planetas que decía Kepler, por medio de un modelo matemático, para poder tener un dato preciso. Usemos la matemática para plantear el número de civilizaciones tecnológicas en la Vía Láctea. Él se les remitía, seamos modestos, digamos, en la Vía Láctea. N. Planteemos una fórmula matemática. Y él la plantea, el libro acá está, en 1961, y aquí la recogen en 1971, 10 años después, en este evento, y aquí está, ya sintetizado. Y dice, se ha sugerido que para, esto lo dice, ¿quién lo dice? Porque les digo, esto es una persona, Carl Sagan. Dice, gracias, académico Ambartsunian, un académico soviético de entonces,
Apreciamos mucho su amable hospitalidad y esta elegante sala de reuniones, bla, 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 bla. La participación de los delegados de los Estados Unidos ha sido posible gracias al apoyo de la Academia Nacional de Ciencias y de la Fundación Nacional. Siempre había que dar las gracias a quien te patrocina para hacer las cosas, bla, 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 bla. Se ha sugerido que para establecer un marco coherente de trabajo en algunas de las discusiones siguientes tendríamos que expresar una formulación sobre el número de civilizaciones técnicas en la galaxia de la Vía Láctea. O sea, no se avientan a decir, esta es la ley del universo, no. De una manera más modesta, vamos a estimar el número de civilizaciones tecnológicas en la galaxia de la Vía Láctea, que están en nuestro nivel de avance tecnológico o lo superan. 1971, la tecnología de ese año, hace 51 años. ¿Dónde estaban hace 51 años? Yo estaba en la secundaria. Mi papá ni nacía. Yo estaba en la secundaria ya. ¿En secundaria, 71? No, estaba en la primaria. Tenía yo 10 años. Estaba en la primaria, 71. Tal como indica el programa, los primeros 2 días y medio de esta conferencia serán dedicados a discutir estos factores constituyentes. Hay muchas formulaciones de este problema. En la formulación más sencilla, debida en su forma original a Drake, a Frank Drake, N, el número de civilizaciones de este tipo existentes en la galaxia se puede escribir como producto de 7 factores. ¿Cuál es el primer factor o variable? R mayúscula, subíndice, asterisco o estrella. Es el ritmo, o sea, es un número cambiante. Es el ritmo de formación estelar promediado para toda la vida de la galaxia. En las galaxias son conjuntos de miles de millones de estrellas que se están formando a partir de la materia que forma las estrellas por interacción newtoniana. Por cierto, aquí complemento la ecuación con la constante gravitacional. En unidades del número de estrellas por año, multiplicada por eso pongo el puntito, F minúscula subíndice P. Es la fracción de estrellas que tienen sistemas planetarios. 1961 cuando la planteó Drake, 1971 cuando la estaban usando en este evento. ¿Cuántas se conocían en la galaxia de la Vía Láctea? Un caso, el Sol. De los miles de millones de estrellas de la Vía Láctea, una, F subíndice P, en 1961, cuando lo escribió Drake, era igual a 1 entre, vamos a decir, 100 mil millones de estrellas. Esa era la fracción F subíndice P en 1961. O sea, ¿a cuánto sería igual N? Necesitaríamos el valor de R. ¿Okay? El valor de R nos lo da la astrofísica. Multiplicados este producto de 2 por otro número que sería N minúscula subíndice E, que es el promedio de planetas dentro de esos sistemas planetarios que son ecológicamente apropiados a la vida. N subíndice E en 1961 era igual a 1, la Tierra.
multiplicado por F minúscula subíndice N, que es la fracción de esos planetas en los que tiene lugar realmente el origen de la vida. ¿Cuánto era F subíndice E? No, subíndice L. F subíndice N. La fracción de estos planetas que eran ecológicamente viables. La fracción de los planetas. En 1961 se reconoció en el sistema solar 9 planetas. Ojo, 9 planetas. Hoy en día reconocemos 8. Ya no son 9. Hay uno menos. Uno que se desclasificó en 1999. ¿Cuál? Plutón. ¿Sí? Y los niños lloraron. ¿Por qué Plutón? En inglés es Pluto. Y ya saben por qué. Plutón fue descubierto por Clyde Tombaugh en 1930. Ese mismo año, Walt Disney creó al perro de Mickey Mouse. Y Pluto se llama así por el descubrimiento del planeta, del entonces 9º planeta, por Clyde Tombaugh, en el observatorio de Flagstaff. Ay, el nombre, se me fue el nombre de los. Ok. La fracción entonces, ¿cuánto era? 1/9. O sea, de todos los planetas del sistema, de esa estrella, el Sol, 1/9 tenía propiedades para vida. Bueno, ¿sí? La fracción de esos planetas en los que tiene lugar realmente el origen de la vida. Se originó la vida en ese planeta, en la Tierra. Multiplicado por F minúscula subíndice I. F minúscula subíndice I es la fracción de tales planetas en los que, tras aparecer la vida, nace la inteligencia en alguna forma. ¿Sí? Los pulpos son inteligentes. Son capaces de resolver problemas. Son inteligentes. Los odontocetos son inteligentes. Tienen sistemas de comunicación muy sofisticados. Son inteligentes. La fracción de los planetas que tienen vida, 1/9. ¿Okay? Multiplicado por F minúscula subíndice C. Es la fracción de tales planetas en los cuales los seres inteligentes empiezan a desarrollar una fase comunicativa. Pero aquí le faltó mencionar qué fase de comunicación, porque comunicación hasta las bacterias tienen comunicación. Es comunicación química. Se comunican por medio de iones atómicos como el calcio o por medio de moléculas simples, biomoléculas simples. Emiten moléculas, salen de su membrana plasmática, se mueven a través del medio en el cual están viviendo las bacterias, llegan a entrar en contacto con otra bacteria y esa bacteria cuando la reconoce a través de sus receptores de membrana, la incorpora y la interpreta. Ah, una bacteria amiga, o no, una sustancia antibiótica, antibacteriana, y puede reaccionar contra, el fenómeno se llama excitabilidad a nivel celular. Entonces, no lo precisan aquí, deberían haberlo hecho.
La mayoría de los que estaban presentes en esta reunión eran físicos, principalmente astrofísicos. El único que tenía formación biológica era Sagan, y me extraña, de hecho me llama la atención que no lo hubiera especificado. En la serie de Cosmos retoma, y en el libro de Cosmos retoma la ecuación de Drake. Busquen el video, por favor, está ahí disponible en YouTube, porque ahí sí especifica que F subíndice 6 se refiere a capacidad de comunicación interplanetaria, extraplanetaria, o sea que se pueden comunicar hacia afuera. ¿Por qué? La serie es de 1980 y en ese momento, no recuerdo si fue antes o fue en ese mismo intervalo de tiempo, se hizo la primera experiencia de enviar un mensaje por medio de un radiotelescopio a algún lugar en el espacio, a ver si alguien lo escuchaba. Y además de que podían hacer, los humanos llegamos a tener la capacidad de enviar mensajes de radio por medio de radiotransmisores, radiotelescopios. También ya para ese año se habían enviado 4 misiones espaciales con naves robóticas que saldrían del sistema solar. Sí, van rapidísimo, como a 50,000 kilómetros por hora. Pero en realidad, comparado con la velocidad de la luz, que es a la que viajan las ondas de radio, es como la velocidad de un caracol. Ni siquiera una tortuga, un caracol. Y son los objetos más veloces tecnológicos que ha enviado la humanidad al espacio, las naves Voyager. Y aún así son lentísimas. La Voyager 1 y la Voyager 2 ya salieron del sistema solar y van rumbo a estrellas que ni siquiera son la más cercana. No van a Alpha Centauri. Entonces, ¿cuándo van a llegar? Algún día. Y llevan ahí un mensaje. Las Voyager llevan un par de discos donde llevan información, mensajes. Hola, aquí estamos. De hecho, las dos Pioneer 10 y 11 también llevan una plaquita donde va un hombre y una mujer, y el hombre tiene la mano levantada así. Hubiera sido más ocurrente que lo hubiera levantado así. No, porque entonces ya no viene de la Tierra, viene de Vulcano, de cual no existe, por cierto. Bien, entonces, F subíndice C se refiere a capacidad de comunicación tecnológica, de radiocomunicación al menos. ¿Okay? La fracción también es 1/n. En la Tierra, los humanos tenemos esa capacidad. Pero estando en 1961, Drake, además siendo astrónomo norteamericano, astrofísico norteamericano, era consciente, y sucedió el año siguiente, en 1962, en octubre. En octubre de 1962 la humanidad estuvo a punto de desaparecer. Sí. La crisis de los misiles en Cuba. Además, aquí junto hay mapas, hay imágenes, mapas que se publicaron de cuál era el alcance que tenían los misiles que los soviéticos habían colocado en Cuba. Y afortunadamente México era amigo del gobierno cubano porque los misiles llegaban a México. Estaban en el radio de alcance de los misiles soviéticos. Entonces, siendo consciente de eso, Frank Drake en 1961 agregó otra variable, L mayúscula, donde L mayúscula es la vida media de esas civilizaciones técnicas. De esas civilizaciones técnicas con capacidad de comunicación extraplanetaria. ¿Por qué es importante eso? Porque ahora sabemos, tenemos mucha información, aunque ya se sabía entonces, en 1961, pero no de tecnología de comunicación extraplanetaria, pero sí de civilizaciones tecnológicas. De hecho, las civilizaciones en la Tierra, formadas por formas de vida aparentemente inteligente, existen desde que se forma de manera formal, perdón por la redundancia, este es un pleonasmo redundante, repetitivo.
La civilización formalmente es producto de la capacidad de los humanos de desarrollar tecnología. Más allá de la tecnología de las herramientas de piedra o hueso. Tomar una roca y usarla para abrir una concha de una almeja, o matar una serpiente y comérsela, o aventársela al compadre, darle piedrazo. ¿Sí? Ya es la misma herramienta, se convierte en una herramienta, un martillo para abrir un alimento, algo para alimentarse, o con un arma para la cacería, o un arma para defensa o para agresión. Pero aunque las evidencias paleontológicas que tenemos tienen aproximadamente o marcan un inicio del desarrollo de herramientas por parte de los primeros homínidos hace aproximadamente 3,5 millones de años, más o menos, junto con el hecho de que hay otros organismos que también usan herramientas. Las nutrias en el Pacífico usan rocas para abrir erizos y comérselos. Los chimpancés en África Central toman ramas, les quitan las ramitas chiquitas, se quedan con lo que sería una vara y la usan para meterla en un termitero y sacar termitas y comérselas como el elote con mayonesa y queso. Entonces, no solamente los humanos o los homínidos han sido capaces de desarrollar herramientas, pero sí los humanos hemos sido capaces de usar esas herramientas para desarrollar herramientas más sofisticadas y crear civilizaciones, construir civilizaciones, en las cuales se acelera la producción de tecnología para, dentro de todo, la mejora de la calidad de vida. Digamos, ya somos felices. No, porque la civilización asiria desapareció, la civilización sumeria desapareció, la civilización de Angkor Wat desapareció, la civilización,